¿Qué tal, iglesia? Qué gusto me da en este día retomar el tema de los 10 mandamientos, los 10 grandes, los llamamos en esta gran serie. Y estamos en el 8º mandamiento, casi terminando esta gran enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hoy voy a hablar de un mandamiento que pareciera pudiésemos pasar por alto muy rápidamente. Este mandamiento viene en Éxodo, capítulo 20, versículo 15, y dice la palabra del Señor así tan fácil como 2 palabras: no robes. No robes. Déjenme contarles una historia, algo que me pasó, como yo llamo, un caso insólito. Hace unos 20 años más o menos, fui a una serie de conferencias a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, allá en el centro, en la colonia Guerrero. Los que conocemos la zona ya sabemos que es un barrio difícil, complejo. Entonces me acuerdo que hablé con mi esposa y le dije, me voy a ir muy temprano porque ahí asaltan. Ahí roban. Entonces quiero dejar mi carro exactamente en la entrada del templo. Y así lo hice. No quedó en la entrada, pero quedó un lugarcito atrás de la entrada. Obviamente hubo mucha gente porque era como un congreso donde había pastores y líderes de diferentes partes de la ciudad, si no es que del país. Así que dejé mi carro, le puse la alarma, le puse el seguro, etcétera, y me subí para estar con ellos durante toda la asamblea. Después de la comida hubo una conferencia, yo estaba casi en el último piso de ese edificio, un edificio muy alto, el de la primera iglesia bautista, y estaba ahí sentado observando las conferencias. No fui a dar, sino fui a recibir. Y en eso un hermano sube por la escalera, un hermano muy querido. Él dirigía la librería aquí en nuestra iglesia hace muchos años, ya por cierto está con el Señor, y veo cómo sube por la escalera y se me queda viendo y me hace así. Entonces yo todavía volteo para allá y le digo yo, dice sí. Entonces ya me acerco y le digo, ¿qué pasó? Dice, abrieron tu carro y parece que te robaron el radio o el estéreo, alguna cosa. Y me acuerdo que le dije, bueno, si ese es el asunto, ponle el seguro y vuélvelo a cerrar. No, baja para cerciorarte. Bueno, entonces ya bajé, llegué y efectivamente el carro estaba abierto y estaban todos los cables porque habían arrancado el equipo de sonido y también habían arrancado, ¿cómo se llamaba este? Que facilitaba los sonidos ahí, un ecualizador, el ecualizador, y bueno, todo estaba desprendido. Y entonces ya observé, todo lo demás estaba más o menos en su lugar, cerré y me subí nuevamente en la conferencia. Estaba yo metido en la conferencia y en eso vuelve a subir el hermano y me hace así, y dije, no, ya se robaron el carro, ¿no? Y ya me acerco y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ahí está la persona que te robó y que te quiere regresar tus cosas. ¿Cómo? Sí. Digo, no, mejor acompáñame tú, ¿no? Sí, no, ahí bajamos. Y cuando bajamos había cierto alboroto allá afuera. Estaba uno de los pastores de la primera iglesia bautista allá de la Ciudad de México y tenía a un muchacho que era el ratero, ¿verdad? Y ahí estaba todo sudoroso y todo mal, con me acuerdo, una bolsa de plástico blanca. Y entonces ya le dice el pastor, ándale, regresa las cosas al pastor, ¿cómo es posible? Que no sé qué tanto. Y entonces ya me acuerdo que me entregó la bolsa y yo no sabía ni qué, ni qué decir. Y me dice el pastor, revise que tenga sus cosas. Entonces ya la abrí y si eran los 2 aparatos. Digo, pues gracias. Y me acuerdo que todavía me dijo este muchacho, ay, deme para el chesco, ¿no? Fue una historia rarísima, ¿no? Entonces saqué dinero y ya le di ahí para que se fuera para su refresco. Y en ese momento volteo y les digo, a ver, ¿qué pasó aquí? No entiendo qué pasó. Ahora, les cuento el contexto. Resulta que esta iglesia, en el temblor del 85, donde se cayó media Ciudad de México, esta iglesia sirvió de albergue. Esta iglesia abrió sus puertas y todas las iglesias bautistas, incluyendo esta, amados, la nuestra, incluyendo la nuestra, mandamos comida, víveres y una serie de recursos a la primera iglesia bautista y esta sirvió como albergue. Entonces le dimos cobijo, atención, les dimos comida a toda la comunidad. Entonces resulta que por agradecimiento, todos los malandros de aquel lugar se dedicaban ahora a cuidar a los miembros de la iglesia y sus pertenencias. Y uno dirá, ¿y por qué me robaron a mí? Pues porque no conocían el carro. Entonces cuando roban, se van y dicen, oye, ¿le robaste sus cosas a un pastor? Y entonces ya fueron, ¿quién fue? Pues el Chircaicas, como se ha llamado el cuate este, y fueron por él. Y entonces ya él regresó y ya me entregó las cosas. Y digo, qué poderoso el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Donde podemos ver la mano del Señor obrando poderosamente y transformando la vida de la comunidad, por lo menos en el testimonio que tenían cuando fueron un albergue en medio del temblor del 85. No robarás.
¿Qué tenía Dios en su mente y corazón cuando dio este octavo mandamiento? Déjenme darles algunas definiciones de lo que es robar. Así que me fui al diccionario y fíjense, todos los sinónimos de la palabra robar. Quedé pasmado, solo por mencionar algunos: afanar, birlar, despojar, hurtar, quitar, sisar, soplar, apoderarse, apropiarse, arramblar, arramplar, arrear, rapiñar, saquear, arrebatar, guindar, sustraer, espabilar, apañar, estafar, levantar, limpiar, arrancar, desposeer, raptar, separar, transar, atracar, defraudar, malversar, extorsionar, pillar, piratear, raptar y secuestrar. Y más palabras todavía. Y entonces de repente digo, bueno, Dios tenía en mente en su corazón que todas estas cosas pueden dañar las relaciones interpersonales, y no solamente en la vida de la familia, sino también de las comunidades completas. Ahora, este es un mandamiento que debe estar muy presente en el corazón de todos aquellos que amamos al Señor. Yo quiero en el día de hoy hablar algo acerca de lo que significa. ¿Qué significa robar? Y lo digo porque aquí tenemos empresarios, también tenemos empleados, también tenemos personas que tienen sus propios negocios. ¿Y qué significa entonces la palabra robar? De todos los sinónimos, vamos a enfocarnos solamente en 6 en este día. Y luego voy a hablarles de las razones por qué Dios nos dio este mandamiento. Pero ¿qué significa robar? Porque quizá algunos estén con la tendencia de levantarse y decir, yo ya me voy porque no tiene nada que ver conmigo, yo no soy ratero, ¿verdad? Nunca lo he sido, ¿verdad? Así que puedo irme y puedo prescindir de este mensaje. Pero déjenme decirles 6 cosas que la Biblia dice acerca de lo que es robar, y que estamos advertidos tú y yo y los que nos están viendo en casa acerca de este mandamiento de nuestro Señor a nuestros corazones. El primero de ellos tiene que ver con engañar a los clientes. Número 1, engañar a los clientes. Ahora, si tú piensas que esto que engañar a los clientes es un asunto nuevo hoy en día, de empresarios, de empresas, de a lo mejor personas que ponen sus propios negocios y empiezan a engañar a las personas, es como muy reciente, solamente tienes que irte a la profecía de Amós capítulo 8. Estamos hablando de más de 2000 años de existencia de esta porción, de hecho 3000 años de existencia. Y fíjense lo que dijo el profeta Amós. Amós capítulo 8 versículo 5. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano, y el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio y falsear las balanzas. Esto suena muy actual, ¿no crees? Hoy en día es muy fácil que cualquiera de nosotros que se mete a un negocio, que hace un emprendimiento, pueda falsear, entonces, en ese sentido, la regulación entre la compraventa. Y se sigue dando todo el tiempo. Cuando los técnicos hacen reparaciones que no son necesarias, por ejemplo, a menudo llevas tu automóvil y dices, no tiene esto, y no tenía tanta cosa en realidad. O a menudo cuando llevas tu automóvil te dicen, aquí están todo lo que le quitamos. Yo siempre digo, ¿sí será? O sea, ¿sí serán las bujías que le quitaron? ¿Sí fue el filtro del aire? Porque yo no estuve ahí, ni puedo estar ahí. Entonces confiamos en que está haciendo lo correcto. Yo recuerdo hace muchos años teníamos un carro y lo mandé a hacer todo su servicio, íbamos a Cuernavaca y nos quedamos atorados y el carro básicamente se desvieló. Y yo fui con el mecánico, le digo, ¿qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que traía una fuga y yo se la arreglé. Pues no se la arreglaste. Entonces es muy dado hoy en día el caso de seguir transando o engañando a los clientes. Ahora, cuando un médico hace pruebas que no se requieren, necesito todos estos estudios. ¿De veras son necesarios todos ellos? Cuando un vendedor se salta con toda intención las letras pequeñas, o cuando vendemos un automóvil y no dices los verdaderos problemas que tienes. Eso es robar, aquí y en cualquier lugar. Y la Biblia dice que Dios reprende fuertemente esta actitud. Número 2, defraudar a los empleadores. Escuchen bien esto, defraudar a los empleadores. En pocas palabras, nos contratan con el fin de traer prosperidad a la empresa, con el propósito de traer prosperidad al negocio. Luego terminamos saqueando la empresa. Y esto se llama defraudar a los empleadores. ¿Por qué? Porque nos abastecemos de ellas. Con equipo, con mercancías, te llevas los clips, te llevas las plumas, en su menor caso, ¿verdad?
Y finalmente, esto es robar, porque se supone que el empleador te contrató para que tú hagas rendir y prosperar su empresa. Por eso digo, tienes la expertise, tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando tú estás violando esto, estás violando el 8º mandamiento, no robarás. Ahora, ¿qué me dices acerca de perder el tiempo en lugar de estar trabajando en la empresa? ¿Qué me dices acerca de demasiada distracción, a lo mejor en redes sociales, en lugar de trabajar con ahínco y responsabilidad? Cuando tú estás perdiendo el tiempo, tú le estás robando a tu empleador en realidad. Así que no se paga para que tomes café, no se te paga para que tengas un largo almuerzo, ni para llegar tarde o salir antes de la hora. Dios dice que eso es robar. Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Vamos a verlo más adelante en el mensaje, que realmente quien nos está viendo todo el tiempo es el Señor. Ay, pero el jefe no nos ve, ¿no? Y a menudo los jefes tienen que poner cámaras por todos lados para ver si verdaderamente sus empleados están trabajando. Qué triste, pero es una realidad. Número 3. También, ¿qué significa no robar? Significa retrasar los pagos. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 13. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. Y luego observen lo que dice. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Así que, amados de mi corazón, si tienes empleados, o tienes proveedores, o tienes amigos, y les debes algo, no debes retrasar el pago, porque esto bíblicamente es robar. Paga ya. Si tienes como estrategia que todos tus clientes te paguen inmediatamente y tú pagas a 180 días para tener un capital para manejarlo, a eso se le llama robar. Así que quizá algunos, digamos, pensamos, no, es que yo nunca he robado, no he tomado nada que no es mío, pero si estás defraudando a los empleadores y retrasando los pagos, dice la Biblia que estás robando. ¿Por qué? Porque el dinero es de ellos y tienen derecho a recibir sus ganancias y su interés. Esto no es para que tú manejes ese dinero, sino para que en realidad ellos puedan disfrutar del fruto de su trabajo, que es su dinero. Número 4. No devolver lo que te prestan. Y aquí vamos a ponernos un poco estrictos, porque estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos algo en casa que no nos pertenece. ¿Quieren que les diga qué? Cosas, por ejemplo, como Tupperware. Algún tipo de molde. Nos llevaron un pastel y nos quedamos con el molde del pastel. O nos quedamos con la cuchara. O nos quedamos con algo. Pedimos algo y no lo regresamos. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia aquí en el Salmo 37:21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Te has dado cuenta que los peores préstamos de este mundo se dan entre familiares y amigos? Oye, préstame. Oye, y además como no hay la presión de que me prestó el banco o me prestó un X, si no es mi amigo, tiene que aguantar. Es el pastor, tiene que aguantar. Yo recuerdo hace algunos años, la iglesia tenía la costumbre de cada 5 años que yo cumplía años como pastor, ponían una caja ahí en la entrada para que voluntariamente diera a alguien una ofrenda. Y bueno, nada más para suspicacia de todos los presentes, déjenme decirles que regularmente parece que todos se ponían de acuerdo, pero lo que me daban era una quincena. Y mi esposa y yo somos testigos me regalaban una quincena. Y entonces recuerdo que una ocasión que me dieron ese dinero, yo estaba muy atareado, y un hermano aquí de la iglesia se me acercó y me dijo, oye, sé que te acaban de dar dinero, préstame, ¿no? Entonces me agarró con las manos ahí, no pude hacerlo. Sabía que tenía dinero porque todo el mundo se enteró que ese domingo me dieron una ofrenda. Así que tomé y le di el dinero. ¿Y saben qué pasó? Perdí al hermano y perdí el dinero. Pasó un año entero, y recuerdo que llegó la Navidad y se me acercó la esposa de este hermano que yo tenía mucho tiempo de no verla, y me acuerdo que se me acercó y me dijo, ay pastor, me siento muy apenada por lo que le hizo mi esposo, pero aquí está, y me da una caja. Dije, gloria a Dios, ya voy a recuperar mi dinero. No, eran unas pantuflas que me estaba regalando la esposa. Le digo a mi esposa, son las pantuflas más caras que yo me he comprado en toda mi vida. Nunca me regresó el dinero que le presté. ¿Por qué? Pues porque sabía que yo no lo iba a demandar, sabía que no iba a actuar en su contra, etcétera. Por eso dicen que los peores préstamos se dan entre familiares y amigos. Y esto aplica a cualquier cosa, no solamente tiene que ver con dinero, sino a cosas. Muchos tenemos cosas que no nos pertenecen. Les voy a decir algunos ejemplos. Herramientas, libros, discos, artículos de cocina, películas, videos. Si somos honestos, muchas de estas cosas ni las usamos.
ni echamos mano de ellas, pero ahí las tenemos. Y el hecho de tenerlas por mucho tiempo con nosotros sin devolverlas, la Biblia dice que eso es robar. Sé que después de este mensaje algunos van a llegar a su casa a hacer algunos escombros y no se sorprendan de que lleguen a su casa algunos regresando cosas que a lo mejor ustedes ya hasta habían olvidado. Así que llegando a casa esta tarde, ponte a sacar todo lo que no es tuyo, ¿verdad? Aunque te quedes sin nada, pastor, es que si devuelvo todo lo que tengo, me voy a quedar sin nada. Bueno, pues devuélvelo porque no es tuyo, porque la Biblia dice que eso es robar. Número 5. Una manera más de robar es engañar al gobierno. Y sé que este tema no nos gusta. Yo he preguntado varias veces aquí en la congregación, ¿a quién de ustedes les encanta pagar impuestos? No levante la mano. Pero luego para lo que se usan los impuestos es el problema en realidad. Sin embargo, en Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7, fíjense lo que dice. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Y luego vean lo que dice el apóstol Pablo. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deba respeto, muéstrale respeto. Al que deban honor, ríndele honor. En este contexto, aunque no lo creas, las autoridades están trabajando para Dios, las que haya, porque las que hay son puestas por Dios. Es más, acabamos de tener un periodo de elecciones aquí en México y los que quedaron, debo entender que Dios los puso. Quizá algunos no están de acuerdo con eso, pero Dios los puso. Y a menudo Dios pone estos gobiernos para trabajar con los pueblos. No se preocupen, a Dios no lo podemos engañar, ni nada se le escapa. Está sentado en su trono, gobernando por encima de todos y todo. Entonces, no depende de que este gobierno sí me cae bien, a este sí le voy a dar. No, porque dice que si no lo haces, es robar, querido. Así que la evasión fiscal es un robo. Hay que pagar impuestos, nos guste o no. Cuando la iglesia me da mi ofrenda, yo tengo un recibo y ahí dice deducción de impuestos. Está todo lo que yo pago de impuestos. Digo, oye, sí me duele, pero tengo que hacerlo. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios especialmente. Así que tienes que optimizar el pago de los impuestos. Tienes que ser lo mejor y lo más sensato posible en ello, porque la evasión es ilegal. Y Dios dice que es robar, así que no lo hagas. Y número 6, defraudar al Señor. Y quise dejar esto al final porque al Señor le debemos absolutamente todo. Si llega un momento en que dijéramos, vamos a hacer cuentas con Dios y vamos a devolverle lo que es de Él, querido, el diezmo se quedaría corto. Todo le pertenece, todo lo que somos y lo que tenemos le pertenece por completo a Dios. Así que observa lo que dice Malaquías 3:8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. La Biblia dice que el diezmo, es decir, el 10% es del Señor. Y yo he aprendido en mi vida que el 90% también es del Señor. De hecho, todo es del Señor. Porque a menudo las iglesias enseñaron a simplificar la vida a través de compartimentos. El diezmo es del Señor, el 90% hago lo que quiera con él. El día domingo es el día del Señor, entonces 6 días puedo hacer lo que a mí se me pegue la gana, ¿verdad? Entonces, este lugar es el lugar donde Dios está y entonces cualquier otro lugar Dios no está. Segmentamos la vida y entonces tenemos personas que pueden ser muy buenas con el 10%, pero el 90% lo van a malgastar y dice Dios, no, todo es mío. Todo es mío y te voy a dar y te voy a pedir cuentas de todo lo que tú estés teniendo como parte de bendición de parte mía. Ahora, ya hemos hablado mucho de este asunto en el pasado, pero vale la pena recordarlo. Dios pudo haber dicho el 20%. Dios pudo haber dicho, me regresas el 30%. Y si hubiera dicho el 30%, pues tenemos que hacerlo. Y hace algunos años, yo creo que un par de años, yo les dije, ¿por qué el 10%? Porque de repente hay que preguntar, ¿por qué Dios determinó que el 10? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 50? ¿Por qué no el 30? Entonces me metí a fondo en la escritura para saber cuál fue la razón del porcentaje. Y se los dije en aquella ocasión y hoy se los vuelvo a decir. ¿Saben por qué es el diezmo? No tengo la menor idea. La Biblia no dice nada. ¿Por qué el 10? Pudo haber dicho el 13, el 15, el 20. Él dijo el 10 y está bien, conmigo está bien que haya dicho el 10. Pero si hubiera dicho el 50, yo tendría que hacerlo. Así que déjame decirte, esto es una señal de gratitud que todo lo que has recibido, solamente dice Dios, quiere que reconozcas que a través de darme, tienes que reconocer que todo lo que tienes yo te lo he dado. Cualquier otra práctica, querido, es robo. Y el Señor es muy claro de este delicado asunto. Así que 6 maneras muy prácticas, y yo creo que tiene que ver con muchos de los que estamos aquí, de por qué tenemos que ser sabios en el uso de los recursos. Ahora quiero, en segundo lugar, tratar de responder la pregunta,
¿por qué debo ser honesto? O sea, ¿por qué Dios me dijo, no robarás? ¿Qué había en el corazón de Dios cuando dio este mandamiento a su pueblo y que ahora nos ha llegado a nosotros? Así que voy a compartir algunas razones por las cuales tú y yo debemos mantenernos honestos a la hora de trabajar con nuestras finanzas, cosas que nos han prestado, etcétera, etcétera, todo lo que acabo de decir hace un momento. Número uno, en primer lugar, porque estoy siendo observado. Esa es la primera y poderosa razón por la cual yo debo permanecer honesto. Estoy siendo observado. Y estoy siendo observado, en primer lugar, por Dios. La gente roba, en lo general, porque cree que puede salirse con la suya. Este es el tema del robo. Si supieras que te van a atrapar, no lo harías. Si sabes que hay una cámara que te está viendo, no lo harías. ¿Por qué? Porque vas a pensar, esto no es correcto, ¿verdad? Esto no, la gente se va a dar cuenta y me van a correr. O finalmente me van a meter a la cárcel. La gente que roba cree que puede salirse con la suya y que nadie va a saberlo. Entonces mi pregunta es, si supiera todo el mundo, si todos se enteraran que robaste algo, por ejemplo, las toallas del hotel, si todo el mundo se iba a enterar, si cuando estás pagando la cuenta, por favor abra sus maletas y sacan las toallas y está así de huéspedes el hotel, seguro que no lo harías. Sería una gran vergüenza. Entonces el punto es esto. Viene Satanás y te dice, nadie va a saber. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Asegúrate de nada más de que lo hagas de tal manera de que nadie se va a enterar. Por ejemplo, si no estás pagando a tus empleados lo suficiente y piensas que nadie se va a enterar, si vas a quedarte con algo que no es tuyo y la persona en turno se le olvidará, solamente déjame decirte que Dios lo ve todo. Tú puedes engañar a tu proveedor, tú puedes engañar a tus clientes, tú puedes engañar a tus empleados, tú puedes engañar a tus empleadores, pero déjame decirte que Dios lo ve todo. Y esa es una razón poderosa. De hecho, Job capítulo 34, fíjense lo que dice. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. No hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores. ¿Nos queda claro? Es decir, nada escapa de la visión de Dios. Podemos engañar a las personas, podemos engañar al gobierno, queridos, podemos engañar a la compañía de seguros, pero jamás podrás engañar a Dios. Y si eres su hijo, la Biblia dice que vas a tener que dar cuenta de ello. Ese es el grave problema de robar, porque pensamos, bueno, ya nadie se dio cuenta, ya pasó una semana, 2 semanas, y ya 5 semanas después, o un mes después, 2 meses, oiga, nadie ha visto esto. Bueno, lo bueno es que ya pasó tiempo y nadie se enteró. Es triste, pero en este mismo lugar tuvimos que poner hasta cámaras. Tenemos lleno de cámaras todas nuestras instalaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega muchísima gente fin de semana. Entonces queremos cuidar la integridad de las personas. Qué triste que tengamos que hacer eso. Para entender nosotros como hijos de Dios que no nos debe inhibir el comportamiento una cámara de seguridad, sino saber que Dios nos ve. De hecho, la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan por toda la tierra, buscando mostrar su poder a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Así que esto debería ser suficiente razón de la observación de Dios en mi vida. Pero hay una segunda persona que está observando. ¿Saben quiénes son? Nuestros hijos. Nuestros hijos nos están observando. Y déjame decirte que si eres padre, sabes que no solamente estás siendo observado por Dios, sino estás siendo observado por tus propios hijos. Y te recuerdo algo que he enseñado aquí en la iglesia. Los valores no son enseñados, los valores son captados. No se te olvide esto. Tú puedes levantarte, hijos queridos, la honestidad es tan importante, pero llaman a tu casa, no diles que no estoy ahorita. Ellos están captando esto, aunque tú les estés enseñando otra cosa. Ahora, ¿cuál es mi estilo de vida que estoy enseñándoles a mis hijos? Hay algo en mí que si mis hijos supieran los avergonzaría. Entonces piensa por un momento, no solamente Dios nos observan aquellos que supuestamente Dios puso a nuestro cuidado. Vamos a ver la pantalla y ahí en Proverbios capítulo 20 versículo 7 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha, y agrega, dichosos los hijos que siguen su camino. ¿Saben cuál es uno de los mejores regalos que podemos darles a los hijos? Integridad. Es uno de los más grandes. Los hijos pueden andar tranquilos, bendecidos, seguros, porque saben que su padre, saben que su madre son personas de integridad y que se les llaman, oye, es que cachamos a tu papá. Imposible eso, porque saben que caminamos en integridad.
Así que como somos referencia para ellos, y recuerden que cómo pueden ver ellos más cercanamente a Dios en su vida, sino a través de nuestro propio testimonio, sé honesto. Uno de estos regalos es tener un padre con integridad. Es uno de los más grandes regalos que puedas tener. Número 3, también vas a ser observado por los no creyentes. Y es importante que entiendas esto. Hay gente no creyente que te está observando. Tú dices que eres un hijo de Dios, dice que eres un seguidor de Cristo. Bueno, habrá personas no creyentes que te van a estar observando. Y Jesús dijo, Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Habrá gente que no te quiere por ser cristiano. Habrá gente que no esté de acuerdo con tu fe. Habrá gente que no le gusta la manera como tú dependas de Dios. Pero si eres íntegro, no habrá ningún argumento en tu contra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un creyente falla, ¿no? Y entonces, ya ves, si es de los bautistas, si es de los cristianos, si es de los evangélicos, si este es protestante. Y a todos, querido, nos tachan por una falta de carácter tuya. Así que estamos constantemente siendo observados por un mundo que no conoce del Señor. ¿Estás dando buen testimonio con tu ejemplo de integridad? Así que número 1, la primera razón por la que tú y yo debemos mantenernos íntegros es porque estamos siendo observados. Número 2, porque voy a cosechar lo que haya sembrado. Es la segunda razón, voy a cosechar lo que haya sembrado. Vean lo que dice Gálatas 6:7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esta es una ley universal, es una ley que Dios estableció. Si planto semillas de maíz, seguro obtendré plantas de maíz y no papas. Si planto semillas de manzana, seguro cosecharé de un árbol manzanas, no un durazno. Lo que das en esta vida es lo que te va a ser devuelto. Si engañas a las personas, también vas a ser defraudado. Si tomas ventajas de otras personas, seguro que se van a aprovechar de ti. En pocas palabras, cosechas lo que siembras, querido. Ahora, si haces las cosas correctamente, Dios se va a asegurar de bendecirte. Observa lo que dice Proverbios 15:27. El ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno vivirá. ¿Saben que las noticias hoy en día están llenas de esta verdad? No tomes el riesgo, ya que tarde o temprano se sabrá. Y no solo eso, vas a causar un dolor indecible a tu familia. Hace 15 días hablé sobre el adulterio, ¿se acuerdan? Y al final hablé de las cosas que yo me puse a escribir. ¿Qué pasaría si yo le fallara a mi esposa? ¿Se acuerdan que al final compartí esto del mensaje? Y mucha gente me dijo, pásanos eso, pastor, porque eso no estaba en el bosquejo. Va a aparecer en las redes sociales en algún momento. Pero una de las cosas es que puse ahí que avergonzaría a Dios, avergonzaría a mi amada esposa y avergonzaría a mis hijos. Y al final les dije, y los avergonzaría a ustedes, y los haría sentirse muy mal por un asunto de adulterio. Pues es lo mismo acá, querido. Avergonzarías a las personas que te rodean. Como pastor he tenido que atender muchos casos como estos, ¿verdad? Donde las personas vienen y me dicen, pastores que robé, pastores que falsifiqué, pastores que, etcétera, etcétera. Y saben, si algo me desgasta como pastor, es cuando viene una persona y me dice, lo que pasa es que hay un mecánico en su iglesia, me arregló el carro y mire cómo está derramando aceite por todos lados, está chorreando aceite por todos lados. Entonces tengo que ir con el hermano y decirle, oye hermano, ¿por qué no hiciste un buen trabajo? Eso me desgasta profundamente. ¿Y saben? Es un caso de robo finalmente, ya lo dijimos. No tomes el riesgo, porque tarde o temprano se sabrá. Nadie lo pudo expresar mejor como el rey Salomón cuando dijo, Proverbios 21:6, la fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Está fuerte esto, ¿eh? Aguas con los que se dedican a las ventas, porque a menudo es esto, lengua embustera. Ahora, la pregunta que quiero responder también es, ¿qué motiva la falta de honestidad? O sea, ¿por qué la gente finalmente toma la decisión de no hacer lo correcto? Entonces encontré 3 cosas. Número 1, la codicia. La codicia. La Biblia dice que la raíz de todos los males es no el dinero, sino el amor al dinero. Y hay un mito, y es que podemos obtener algo por nada. Y si tú vives con ese mito de que puedes obtener algo a cambio de nada, eso es robar. Eso es robar. La codicia es una actitud irresistible, es como una adicción. La gente ya ni lo percibe. Me ha tocado en mi acción pastoral ir a reclusorios
Nada más de entrada por salida, mis amados, ¿no? A visitar a alguna persona por ahí. Recuerdo que un día se me ocurrió ir de traje al reclusorio, entonces todos, licenciado, licenciado, licenciado. Entonces jamás vuelvo de traje al reclusorio porque todos pensaban que era yo licenciado. Entonces, afuera del reclusorio se me acercó una señora y me dijo, por favor, usted como abogado, ayúdeme. No, yo soy pastor, yo le puedo ayudar. No, por favor, ayúdeme, mire, es que me urge que salga mi hijo para que ya se ponga a trabajar. ¿Trabajar de qué? Pues de lo que hace. Él roba. Y la verdad es que no hemos tenido el suficiente dinero, entonces nos urge sacarlo para que se ponga a trabajar. Y saben que está tan deteriorado el asunto en México, la moral tan terrible que piensan que el robo es un trabajo. ¿Por qué? Porque piensan que sencillamente podemos obtener algo de la nada. La codicia es una actitud irresistible, es una adicción. Quiero tener algo por nada. Por eso la gente apuesta. Por eso hay casinos por todos lados, porque a la gente le encanta tener algo sin hacer nada a cambio. Y Dios dijo, no quiero que confíes en la suerte, ni en el destino, ni en el azar. El que quiera tiene que depender completamente de mí. La segunda razón por la cual la gente no es honesta es por la pereza. Es decir, si puedo robar o conseguir algo sin trabajar, eso es pereza. Es como tomar un atajo, es ir más rápido. Es por eso que los estafadores siempre están buscando a personas que les encantan los atajos. ¿No te gustaría ser multimillonario en este año? ¡Claro! Le encantan. Y muchos embaucadores caen precisamente o usan personas que les encanta tomar atajos en su vida. Quisieran hacer el menor esfuerzo para tener la más grande retribución. No quieren pagar el precio, no quieren soluciones rápidas y efectivas. Este tipo de persona es fácilmente engañada por los embaucadores. Y una tercera razón por la cual he visto que la gente no es honesta es el orgullo. De alguna manera, en nuestro distorsionado sistema de valores, en medio de un mundo mentiroso, hay quienes se emocionan por estafar a otros. Hasta lo dicen, mira nada más, este baboso, ¿verdad? Lo que hice, sencillamente le vi la cara y ya tengo una buena cosa para mí. No es que necesiten el dinero, es el placer de defraudar. Están orgullosos de su habilidad para extorsionar a los demás. Cuando alguien así actúa, no está demostrando una inteligencia superior, está demostrando un carácter inferior. Nunca se te olvide. La tercera razón por la cual tú y yo tenemos que obedecer este mandamiento es porque la deshonestidad daña mi carácter. La deshonestidad daña mi carácter. De hecho, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Y en Proverbios 10:2 afirma el Señor, las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Ahora, la Biblia dice que Satanás es el ladrón por excelencia. Vino a robar, matar y destruir. Qué interesantes rasgos de carácter, ¿no? Por otro lado, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cada vez que tomas una decisión de ser honesto o no ser honesto, te vas pareciendo más a Jesús o te vas pareciendo más al enemigo, al perpetrador, a Satanás. Él es un ladrón y padre de todos los ladrones, mientras que Dios es veraz y no hay engaño en él. Tú decides a quién te vas a parecer más a lo largo de tu vida. Hay un dato que se me hizo muy interesante que quiero compartir contigo. En una encuesta realizada acerca de empresas más rentables en la Unión Americana, resultó que todos tenían en común a la honestidad como uno de los valores más importantes. La honestidad es uno de los valores más importantes. Cuando así trabajas tarde o temprano, tendrás la recompensa de Dios. De hecho, parte del grave problema que tenemos hoy en las crisis financieras es la falta de confianza en los inversionistas. Por algo será. Y número 4, Dios recompensará mi honestidad. Dios recompensará mi honestidad. La honestidad conduce a una vida plena, a una vida de felicidad. Observen lo que dice Proverbios 28:20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. ¿Sabes por qué? Porque la persona así no tiene nada que esconder en el closet. Pero si quieres hacerte rico rápidamente, salir de tus problemas económicos de la noche a la mañana, vas a caer en problemas y finalmente serás castigado por ello. Pero sí puedes alcanzar la prosperidad que viene de Dios cuando trabajas honestamente, cuando administras lo que Dios te ha dado correctamente y cuando inviertes tu dinero sabiamente. Estas son las verdades de una vida abundante. ¿Sabes? Dios habla de eso en su palabra.
Solo aquí estás 70, 80, 90 años, pero después viene la eternidad. Y te doy un consejo para terminar el mensaje del día de hoy. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cómo regresar a la senda de la honestidad? En una comunidad tan grande como esta, no dudo que haya personas que seguramente este mensaje les está causando alguna clase de compromiso, que digan, yo he pasado por estas cosas y hoy quiero cambiar, desde quedarme con cosas que no son mías, ¿verdad? No necesitas ser un gran defraudador, ¿verdad? No, pero sí puedes estar haciendo cosas que no son correctas a los ojos de Dios. Entonces, déjame darte algunas cuestiones prácticas para ser honesto y guardar este octavo mandamiento. Número 1. La primera cosa que tú y yo debemos de hacer es hacer la restitución cuando te sea posible. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Lucas 19, versículos 8 y 9, me llama muchísimo la atención lo que dice este texto, porque dice la palabra del Señor así: pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y entonces Jesús dijo, hoy ha llegado a la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Te reto a que hagas una lista de las personas a las que has defraudado, les pidas perdón y en la medida de tus fuerzas restituye. Segundo, dale a Dios lo que es de Dios. En Malaquías 3:10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y va a haber alimento en mi casa. Ahora mi pregunta, ¿es correcto que una persona engañe a Dios? Por supuesto que no. La Biblia dice, traigan íntegro. ¿Qué significa esto? Que habla de un corazón que sabe que se maneja en integridad constantemente. Quizá alguna persona me dijo, no, es que esto es del Antiguo Testamento, también el Salmo 23, así que ya no lo cites, querido. Y tantos pasajes que hay en el Antiguo Testamento que usas y que dices, es que el Señor está conmigo y Él me va a dar alas como de águilas, también está en el Antiguo Testamento, y Él va a estar conmigo, y el bien en la misericordia también está en el Antiguo Testamento. Entonces no me vengas con ese cuento. Y es más, tú estás para dar más porque estás bajo la gracia. Yo diría que hasta el diezmo es la mínima expresión que puede manifestarte en tu corazón la gracia del Señor. Y número 3, gánate la vida honestamente. Es muy interesante que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios, el que robaba, evidentemente había gente ladrona, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Te voy a dar un consejo. Empieza a ver a Dios como tu jefe. En cualquiera de tus trabajos, empieza a verlo como tu jefe. Gana dinero con honestidad para que puedas dormir tranquilo por las noches. La Biblia dice en Apocalipsis que ninguna persona deshonesta se le permitirá entrada en los cielos. Es por eso que Jesús tomó el castigo sobre él para darnos salvación y para darnos vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Pero si haces lo correcto, obedeciendo el octavo mandamiento, si haces tendrás recompensa tanto del cielo como en esta tierra. ¿Estás listo para ser alguien que obedece y se ciñe al consejo de Dios y al mandamiento de Dios? No robarás. Vamos a cantar juntos una canción. Esta canción se llama Babel. Me encanta porque dice, ¿en qué momento perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento nuestro corazón se volvió frío? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Y en el canto vamos a decirle, Señor, por favor, pedimos gracia, pedimos misericordia. Y tú y yo podemos entonarlo, pero primero vamos a hacer una oración para terminar este mensaje. Padre precioso, gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Ha sido una gran aventura pasar por estos 8 mandamientos. Y hoy que nos detuvimos, Señor, por unos minutos para saber qué significa no robarás, hoy entendimos que muchos hemos fallado en esta área, Señor. Desde llegar tarde, salir temprano, tomar cosas que no nos corresponden, no devolver lo que nos han prestado, etc. Yo creo que en medidas diferentes todos te hemos fallado. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, para que tu gracia y tu misericordia nos alcance, nos regreses al buen camino, a una vida de integridad, para la gloria de tu precioso nombre. Quédate con nosotros y permite que en la alabanza que tendremos en este momento, nuestro corazón quede completamente unido al tuyo, para tomar la decisión de permanecer firmes, permanecer íntegros y honestos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y tu iglesia dice, amén y amén. Cantemos con gozo al Señor.